Hola, ¿qué tal? Bueno, es viernes 30 de mayo de 2014 y cuando son las 17 horas y 56 minutos del horario internacional GMT, como cada fin de semana, desde Forex Índices les vamos a ofrecer la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene. Será la primera de junio, del 2 al 6 del mes de junio del presente año. Soy Jesús Ángel Benito y bueno, vamos a ver cómo organizamos un poquito el trabajo. La mayoría de ustedes ya conocen nuestras secuencias, nuestros planteamientos del mercado, siempre desde una base real de mercado y desde una base de cotización real. Ya saben dónde estamos también, si quieren ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, Skype, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página o redes sociales. Si necesitan un buen plan de negocio, un buen plan de enseñanza personalizado y acoplado a su perfil de inversor, no lo duden. Aquí estamos para atenderle. Solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que le hemos detallado y les aclararemos todas sus dudas, sobre todo si están negociando con cantidades importantes de dinero y no encuentran el camino, están con dudas a la hora de negociar en el mercado o no consiguen sacarle el rendimiento esperado a su negociación. Pónganse en contacto con nosotros y seguramente les serviremos de muchísima ayuda. Bueno, vamos a ver en primer lugar, y como cada fin de semana, le vamos a dar un repaso a los principales índices bursátiles. Comenzamos con la cotización del IBEX 35. Todos los índices bursátiles, la mayoría de los principales índices bursátiles a nivel mundial han acabado en positivo esta semana. El sentimiento inversor ha sido positivo. Vemos el IBEX 35 que nos arrancó en la zona de los 10.555 puntos y lo vemos en estos momentos el futuro en la zona de los 10.800 puntos. Avances del entorno del 2% a estas horas de negociación del viernes. Le echamos un vistacito también a la cotización del Dow, amenazando nuevos máximos históricos, se está quedando a las puertas hoy viernes y salvo que en estos últimos compases de negociación del día de hoy tenga un movimiento al alza, pues se va a quedar un poquito por debajo de esos máximos históricos. En estos momentos cotiza por debajo de los 16.700 puntos. Recordemos que los máximos los tenemos en los 16.740 puntos. Va a terminar con unos avances moderados de un 0,55% aproximadamente. Le echamos un vistazo también a la cotización del DAX Etra alemán. Avances de un 1,32% aproximadamente. Le vamos a tirar unos avances porcentuales a la cotización del DAX que nos arrancó el día 26, lunes, en la zona de los 9.800 puntos y va a terminar la semana con unos avances, como comentábamos, de un 1,40% en los 9.940 puntos. Avances abultados después de haber encontrado la semana pasada apoyos en su precio de apertura anual en los 9.617, precio de apertura anual que se le había resistido durante la segunda mitad del mes de abril y que en la mitad del mes de mayo, como vemos el día 16, día 17, día 18 y 19, encontró apoyos perfectos en el punto de partida anual y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del DAX es evolucionar al alza. Sin duda alguna, el objetivo de todos los inversores está en la barrera psicológica de los 10.000 puntos, que la semana que viene será importante, será primordial para seguir la evolución del DAX Etra alemán, como por la parte de abajo este nivel de corto que le ha servido de apoyo esta semana en los 9.904 puntos será clave como soporte. Nos trasladamos ya a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Como siempre le comentamos, en primer lugar, las cotizaciones están fluctuando todavía hoy viernes. Quedan 3 horas de mercado abierto hasta que cierre esta noche el mercado. Y si tiene algún movimiento importante, si tienen algún movimiento brusco las cotizaciones, por alguna noticia que llegue de última hora por sorpresa, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar
a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la cotización del euro dólar, condiciones de mercado muy pobres las que nos ha marcado la cotización del euro dólar durante toda la semana. Como vemos, nos arrancó el domingo por la noche en el nivel del 1,3620 y lo único que ha hecho la cotización del euro dólar es encontrar apoyo en la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Sobre todo hoy viernes, día 30, movemos impulso alcista de cortito plazo, pero evidentemente la cotización sigue agarrada, sigue imantada por este muro de muy largo plazo, donde han buscado refugio los inversores después del rechazo de la barrera psicológica del 1,40 que tuvo el pasado 8 de mayo, después del anuncio del Banco Central Europeo que tomará medidas la próxima semana. Deben de tener muy en cuenta que la próxima semana tenemos reunión del Banco Central Europeo, decisión de tipos de interés a las 11:45 GMT del jueves y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi a las 12:30 GMT, donde se esperan esos anuncios importantes tanto en una reducción de tasa de interés anunciada ya por su presidente Mario Draghi, como en una implementación y en unos giros en la inyección de capital en la economía europea. No sabemos qué giros van a ser concretamente los que va a anunciar Mario Draghi, pero lo que sí sabemos es que el jueves las cotizaciones de los cruces con el euro se mostrarán de forma violenta. Deben de tenerlo muy en cuenta y en nuestros análisis intradiarios iremos detallando estos movimientos, sobre todo seguiremos en vivo y en directo todas esas evoluciones del próximo jueves, día 5 de junio. Como comentábamos, en la zona psicológica del 1,40, donde tuvo su rechazo en el 1,3998 exactamente, una congestión de mediano en los anuncios de Mario Draghi en la anterior reunión del mes de mayo. Como vemos, lo único que ha hecho la cotización poquito a poco es quebrar niveles históricos de congestión, quebrar después de testear, quebrar la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde máximos históricos del año 2008 junto con el precio de apertura anual, y poquito a poco ha ido buscando el refugio más importante que tiene. Los inversores lo saben muy bien, los inversores en momentos turbulentos, cuando se esperan giros en políticas monetarias, buscan refugios históricos, buscan seguridad en estos refugios de muy largo plazo, en este caso en el 1,3606. Deben de tener en cuenta también que este fin de semana no solamente cerramos periodo semanal, sino que también cerramos periodo mensual. Detalles importantes para nuestros análisis técnicos, para nuestros análisis con esos cierres de vela, tanto en temporalidad semanal como en temporalidad mensual. Como comentábamos anteriormente, la cotización del euro dólar arrancó la semana en el 1,3620 y en estos momentos cotiza en el 1,3640. Mínimos avances que si acaba la cotización del euro dólar en el día de hoy serán solamente de 20 puntos, un 0,15%, un 0,14% de avances en la semana. Desde que abrió el mercado el día 1 de mayo le vamos a tirar unos avances porcentuales para medirle la salud, como siempre, importantísimas estas lecturas. La medida de salud en la cotización de un producto de renta variable es vital para después saber desenvolvernos en los distintos espacios temporales, tanto de largo como de mediano como de corto. Bueno, desde el 1 de mayo en estos momentos retrocede un 1,63%. Desde su punto de partida anual 1,3750 también se encuentra en terreno negativo con mínimos, retrocesos desde el día 1 de enero prácticamente insignificantes de un 0,77%. Y como comentábamos anteriormente, desde su punto de apertura semanal, el 1,3620 consigue en estos momentos un 0,15% de rendimientos intrasemanales. Todo cabe indicar que con los volúmenes de negociación que tenemos ya a estas horas, la cotización del euro dólar acabará merodeando esta zona del 1,3640. Nos trasladamos a temporalidades superiores, como siempre, para ver esos escenarios, para ver esas lecturas de muy largo plazo.
deben de tener en cuenta, como siempre decimos, que las lecturas de largo plazo, las congestiones históricas de largo plazo, los precios de apertura más potentes, es lo que marca el ritmo de la evolución de las cotizaciones. Los grandes inversores es al ritmo que se mueven, ¿no?, de estas congestiones, de estas directrices de largo plazo, y debemos de conocer muy bien estas secuencias, incluso aunque negociemos en el corto plazo. Si no sabemos las secuencias de mediano y de largo plazo, muy mal nos vamos a saber desenvolver después en las frecuencias cortas, ¿no? Entonces vamos a iniciar la lectura en una temporalidad trimestral. Cada velita que tenemos en escena representa 3 meses de negociación. El detalle más importante es este cruce de líneas, vital para la semana que viene, con esa decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo y con esa rueda de prensa tan esperada por los inversores de Mario Draghi. 1,3606 es donde apoya la cotización en los 2 primeros trimestres del presente año y lo que mantiene a la cotización del euro dólar viva de momento. El 1,3606 para la semana que viene será vital y primordial, ya lo ha sido esta semana, pero la semana que viene muchísimo más. En caso de que pierda el 1,3606 la semana que viene y sobre todo si también la semana que viene nos pierde la directriz alcista de muy largo plazo que fue quebrada el primer trimestre del año 2013 pero que nunca ha sido confirmada, si esta doble barrera fuera quebrada a la baja, fuera violada a la baja ya la semana que viene, imprimiría presión bajista a la cotización del euro dólar. De temporalidad trimestral no detallamos nada más, nos trasladamos a una temporalidad mensual para ver esas lecturas y esas secuencias que nos está mostrando la cotización del euro dólar. La lectura más importante es, como comentamos, que de momento se mantiene por debajo del precio de apertura anual 1,3750. Si no lo impiden estas 3 horas de negociación que quedan, pues acabará seguramente por debajo del 1,3750 y apoyando en el 1,3606. La directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 en el mes de julio y que tiene su punto de configuración en el mes de mayo del año 2011 sigue mandando sobre la cotización. Recuerden que el quiebre de esta directriz por primera vez en la historia lo tuvimos en el mes de abril pasado. Cuidado porque estaría realizando unas confirmaciones eficientes y un rebote al alza potente que nos llevara a la cotización por encima del precio de apertura anual y de la directriz bajista de largo plazo, imprimiría presión alcista en el mediano y largo plazo a la cotización del euro dólar. Todo, por supuesto, vendrá determinado también por los aspectos fundamentales y por esa reunión del Banco Central Europeo la semana que viene. Le miramos también la salud y los detalles que nos deja en temporalidad semanal. Bueno, poquito, simplemente como nos quebró hace 3 semanas, a mediados del mes de mayo, el precio de apertura anual a la baja, el 1,3750, nos lo confirmó la semana pasada para llevar a la cotización al refugio potente del 1,3606. Vital va a ser en las siguientes jornadas y en las siguientes semanas para seguir la evolución del euro dólar. Como vemos, nos va a dejar esta semana un cierre con una formación de vela pirinola totalmente de indecisión, apoyando en la congestión de muy largo. Mirada también a la temporalidad diaria. La temporalidad diaria, poquitos detalles, simplemente ver las secuencias desde el 1,40, el rechazo en firme de esta congestión de mediano. Como siempre comentamos desde Forex Índices, ni un puntito siquiera nos dejó pasar a la cotización del 1,3994. Desde ahí rechazo en firme con la conferencia de prensa de Mario Draghi el pasado día 8 de mayo, posicionándose en la directriz bajista de largo y sobre todo golpeando el precio de apertura anual durante 3 jornadas consecutivas para conseguir su quiebre el 13 de mayo. Desde ahí ya se nos desprendió con confirmaciones que ni siquiera llegaron a tocarlo de nuevo, probando la congestión de mediano largo del 1,3675 durante varias jornadas, quebrándola por fin el día 22 de mayo y buscando el refugio en el 1,3606. Son las lecturas más importantes que nos deja en temporalidad diaria. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales resistencias y soportes para la semana que viene a la cotización del euro dólar.
Bueno, como comentábamos, imantada la cotización en el 1,3606, totalmente capturada, aunque ligeramente cotice en estos momentos por encima. La presión de esta congestión y de esta fuerza de imán no se le escapa a la cotización. Gira por encima. La primera resistencia que nos vamos a encontrar el domingo, día 1 de junio, cuando abra el mercado por la noche, deben de tener en cuenta apertura semanal y apertura mensual el próximo domingo por la noche. 1,3675, primera pieza de resistencia. La principal pieza de resistencia para la semana que viene. Confluyen la directriz bajista de largo que nos viene desde máximos históricos del año 2008 y el precio de apertura anual. 1,3750, principal resistencia de semana. Un poquito más arriba nos aparece una directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde julio del año 2012, quebrada y ya confirmada, pero que seguramente cuando se acerque a ella, si es que lo hace en algún momento de la semana, ejercerá fuerza de resistencia en la zona del 1,3780. A estos niveles que le vamos colocando para la negociación intrasemana los iremos implementando como siempre con los niveles de intradía, niveles intermedios que nos irán ayudando a tomar decisiones para la negociación intradiaria. Quebrado el 1,3780, recorrido amplio hasta una congestión de mediano largo en el 1,3863. Atentos a este nivel. Y si la cotización se viera muy animada por esa decisión de tipos y esa conferencia de prensa de Mario Draghi, le sentara bien a la cotización del par, iríamos incluso en busca de los máximos de los últimos años en la zona psicológica del 1,40, en el 1,3994 le colocamos la última resistencia, máximos anuales con gestión histórica de mediano plazo. Por la parte de abajo, principales piezas de soporte para la semana que viene. La primera pieza, como ya hemos comentado, imprescindible para cortos, medianos y sobre todo largos y muy largos plazos. 1,3606, primera pieza de soporte si es que hoy viernes al final consigue cerrar por encima del mismo. 1,3606, primera pieza de soporte. Recorrido amplio hasta el siguiente soporte, doble barrera y principal soporte de semana, con gestión de mediano 1,3495 que viene acompañado de la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Atentos a esta doble barrera porque será clave y principal soporte de semana. Quebrada esta zona del 1,3495 nos vamos a otro soporte, delimitada por una congestión de mediano largo plazo en el 1,3405. Siguiente soporte, congestión de mediano 1,3368 y quebrado este soporte nos vamos al último de la misma categoría en el 1,3316, 1,3315 y medio, 1,3316 a unos 325 puntos de la situación actual, muy cerquita ya de una congestión de largo que nos pasa en el 1,3265. Ténganla en cuenta por si tenemos movimientos bruscos y violentos a la baja la semana que viene. Por la parte de arriba, como primera resistencia inmediata, vigilando muy de cerca el 1,3675 porque su quiebre al alza le abriría las puertas para ir de visita al precio de apertura anual y la directriz bajista de largo, que es el principal nivel de resistencia. Por la parte de abajo, única y exclusivamente, le abriría puertas a movimientos bajistas importantes el quiebre del 1,3606. Continuamos con el análisis. Vamos a detallar el orden de aparición de los principales pares de divisas y de los secundarios. Como siempre, en primer lugar el euro-dólar, en segundo lugar vamos a analizar el dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y euro-yen. Después analizaremos cruces secundarios, libra-yen, euro-yen, también analizaremos el dólar-CAD, la plata, el oro, para terminar. Secuencias por este orden de aparición si no quieren ver el vídeo completo que suele tener una hora, hora y cuarto de duración. Vamos con la cotización del dólar yen.
Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Estabilidad total durante toda la semana, instalado en el muro de congestión de mediano de los 101,62. No nos ha hecho otra cosa la cotización del par, un máximo intrasemanal en los 102,15 y un mínimo en los 101,44. Vemos movimientos paupérrimos totalmente, muy pobres, siempre se ha regido por los 101,62, esta congestión de mediano que la tiene alquilada como eje central de operaciones desde el pasado día 6 de mayo. En el mes de mayo, como vemos, las fluctuaciones han sido muy pobres en la cotización del dólar yen. Le tiramos unos avances porcentuales para ver cómo se encuentra de salud, cómo va a terminar este mes de mayo la cotización del dólar yen con unos mínimos retrocesos de un 0,44% a estas horas de negociación. Desde su punto de apertura semanal, la cotización arrancó en el nivel de los 101,95, en estos momentos retrocede un 0,19%, retrocesos mínimos intrasemanales también para la cotización del dólar yen, y desde su punto de partida anual, que la cotización, como recuerdan, arrancó en la zona, vamos a tirarle los avances porcentuales desde su punto de partida anual en los 105,32, nos arrancó el día 1 de enero, mantiene unos retrocesos en estos momentos de un 3,38%, retrocesos mínimos en términos intraanuales. Recorridos en temporalidades superiores, traslado a temporalidad trimestral. Como siempre, iniciamos el análisis desde 1985, la presión bajista que ha mantenido durante prácticamente 30 años el quiebre de esta directriz del primer trimestre del año 2013, mantiene la secuencia y el detalle más importante es que se mantiene por encima de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Como vemos, cotizando en estos momentos un poquito por debajo de los 102. Ningún detalle más de temporalidad trimestral, de temporalidad mensual. El detalle más importante es el rechazo en firme desde el día 1 de enero de su precio de apertura anual de los 105,32. Nunca ha cotizado en este año 2014 por encima de su precio de apertura anual. Es detalle importante a tener en cuenta, aunque tampoco se nos ha desprendido en demasía. El mínimo intraanual lo tenemos un poquito por encima de los 100 yenes por dólar, exactamente en la zona de los 100,80, ni siquiera ha podido llegar a tocar la barrera psicológica de los 100, ¿no? Denota indecisión totalmente en la cotización del dólar yen. Tan solo nos da una pista concreta la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2012. Como vemos, lleva ya 3 meses consecutivos posicionado por debajo de esta directriz, pero como vemos no se desprende de ella, no hay fuerza bajista, incluso aunque ha quebrado la directriz, tenemos a la cotización muy estabilizada. Para ver un movimiento alcista única y exclusivamente necesitamos el pistoletazo de salida en los 105,32 para este año 2014, en su precio de apertura anual. Y para que este quiebre de la directriz alcista de largo plazo coja fuerza, imprima presión bajista, necesitamos el quiebre de los 99,75, ya por debajo de la barrera psicológica importante de los 100 yenes por dólar. Mientras no nos quiebre los 99,75, no vamos a ver movimientos definidos tampoco en este año 2014 para la cotización del dólar. Nos trasladamos a temporalidad semanal. Aquí lo vemos perfectamente, la condición de mercado paupérrima que nos marca desde principios de año, desde el mes de enero, como vemos, fluctúa en un estrecho rango, 104,22 por la parte de arriba y 165 por la parte de abajo. Se mantiene imantada en la zona de los 102, merodea siempre los 102. Esa barrera de los 101,62 que veremos a continuación en temporalidad diaria, no la tiene como eje central de operaciones y no la abandona. Es decir, la cotización del dólar yen en este año 2014 se encuentra en una presión de indecisión totalmente. No tienen muy claro los inversores qué hacer con la cotización de este par. Temporalidad diaria y le medimos la salud a la cotización. Bueno, la directriz bajista de mediano
que nos arranca el pasado día 1 de enero y que tiene su punto de configuración el día 3 de abril, está muy lejos. La semana que viene va a ser vital, más que nada porque coincide con una congestión de mediano largo en los 103.30. Esta doble barrera primordial. Si quiebra esta doble barrera, imprimiría muchísima presión alcista buscando ya el precio de apertura anual. Por la parte de abajo, como hemos comentado, 101.62 vital. Vital ha sido esta semana y lo tiene ya como eje central de operaciones desde principios de año. Será clave y determinante la semana que viene. De temporalidad diaria, ningún detallito más. Nos vamos ya a la temporalidad de 4 horas y le plasmamos, le colocamos los principales niveles de resistencia en primer lugar y después de soporte para la cotización de este par. Si consigue abrir la semana y el mes el día 1 de junio por encima de los 101.62 ya sería un detalle, sobre todo si fuera a buscar esta congestión, si fuera a buscar este soporte en los primeros compases de semana y encontrar apoyos definidos, atacaríamos un nivel de corto como primera resistencia en los 102.20. Quebrado los 102.20 le abriría las puertas para ir directamente a la congestión de mediano largo en los 103.30, que al confluir con la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de enero, que la hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, la vamos a delimitar como principal resistencia de semana. 103.28, 103.30. Cuidadito con este nivel. Quebrado los 103.30, recorrido amplio hasta los 104.52. Última pieza de resistencia con gestión de mediano plazo, como vemos, a menos de 100 puntitos ya del precio de apertura anual en los 105.32. Ténganlo en cuenta también por si iniciara movimientos alcistas potentes la semana que viene la cotización del par. Por la parte de abajo, imprescindible, vigilando los 101.62. Quiebres en los primeros compases de semana de los 101.62 imprimiría presión bajista a la cotización. Soporte importante en los 100.68, porque quebrado este muro de mediano plazo imprimiría presión bajista hasta la congestión de largo. Principal soporte de semana por debajo de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar en los 99.75 y medio, 99.76. Principal soporte de semana, como vemos, a 200 puntos de la situación actual. Y el último soporte de semana con gestión de mediano largo en los 98.56. Como ya le comentamos siempre, entre estos niveles de congestión históricas que nos sirven para negociaciones intrasemanales, iremos implementando en nuestros análisis intradiarios con los niveles intermedios de intradía que nos ayuden a tomar decisiones para las negociaciones de cortito plazo, para las negociaciones intradiarias. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, 102.20, primera resistencia. Por la parte de abajo, si hoy viernes al final consigue cerrar por encima de los 101.62, será la primera pieza de soporte. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Bueno, en su precio de apertura anual, de nuevo, condiciones muy pobres también las que nos ha marcado la cotización de este par durante toda la semana. El detalle más importante es que las órdenes vendedoras se han colocado por debajo de la barrera psicológica de los 0,90. Esta congestión en los 0,89-98 será clave la semana que viene. Como vemos, poquito a poco ha ido perdiendo fuerza y al final el precio de apertura anual se ha llevado el gato al agua, por usar un término vulgar, en los 0,89-27, ya muy próximo. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde su punto de apertura semanal le tiramos los trazos en avances porcentuales, herramienta como siempre imprescindible para las lecturas de mercado. Retrocede un 0,26% a estas horas de negociación. Desde el día 1 de mayo le tiramos también, en estos momentos avanza más de un 1%, desde el día 1 de mayo, que arrancó en los 0,88-03, consigue unos avances de un 1,59%. Y bueno, como vemos, desde el día 1 de enero, avances insignificantes totalmente de un 0,18% a estas horas del viernes 30 de mayo.
Nos trasladamos ya a las temporalidades superiores, como siempre, temporalidad trimestral, lecturas. Nuestros seguidores de Forex Índices conocen ya de sobra estas lecturas, pero siempre se van implementando, siempre se van añadiendo nuevos seguidores que no conocen estas lecturas de nuestro equipo, y para ellos también va configurada esta lectura. Desde 1985 su directriz bajista de muy largo plazo imprescindible, mientras no nos la quiebre, junto con la congestión de muy largo plazo también de los 0,9680. No vamos a esperar movimientos alcistas para este año 2014 potentes en el dólar franco suizo. Esta congestión, como siempre detallamos, imprescindible. Demasiados trimestres intentando, golpeando, y no consigue evolucionar por encima, y mucho menos por encima de la directriz bajista de muy largo plazo. Imprescindibles estas dos barreras para secuencias y para negociaciones de espacios amplios, de largos y de muy largos plazos. De temporalidad mensual vamos a expandir el gráfico para ver estos detalles que nos deja en temporalidad mensual. El quiebre del precio de apertura anual en febrero, vemos cómo en el mes de marzo y el mes de abril ha intentado volver por encima, y vemos cómo el mes de mayo va a cerrar muy pegadito al precio de apertura anual. Atentos, porque una apertura el día 1 de junio por encima o por debajo del precio de apertura anual sería un detalle a tener en cuenta. Si lo hiciera por encima y encontrara apoyos, fuera encontrando apoyos a principios del mes de junio sobre los 0,8927, imprimiría presión alcista. Por el contrario, una apertura el domingo por la noche, día 1 de junio, por debajo de los 0,8927 y rechazos en firme del precio de apertura anual en los primeros compases de la semana que viene, imprimiría presión bajista a la cotización del par. Es el detalle más importante de temporalidad mensual. De temporalidad semanal, poquito más, simplemente ver la secuencia, como por la parte de arriba ni siquiera esta semana ha tenido fuerzas para testear la zona psicológica de los 0,90 y cómo nos va a cerrar muy pegadito al precio de apertura anual en los 0,8927. Quedan 2 horas y media de negociación, va a quedar muy cerquita si no lo alcanza en estas últimas 2 horas y media. Vitales tanto un nivel como otro para la semana que viene. Secuencia en temporalidad diaria, lecturas en este espacio temporal. Poquito que detallar, simplemente que las dos barreras, tanto el precio de apertura anual, imprescindible siempre para negociaciones de mediano plazo, y nos sirve de ayuda también para las negociaciones de corto plazo. Por la parte de arriba los 0,8998. Ningún detallito más a tener en cuenta de la temporalidad diaria, y nos trasladamos a colocarle ya las primeras piezas de soporte y resistencia para la semana que viene. En primer lugar, cuando abra el mercado el domingo por la noche, atentos al precio de apertura anual, por si en los primeros compases de semana encontrara apoyos firmes sobre los 0,8927. Si estos apoyos fueran potentes, fueran firmes y la cotización imprimiera movimiento alcista ya desde los primeros compases, se fuera al alza, probaríamos como primera resistencia la congestión de mediano largo, 0,8998. Primordial si queremos ver cotizar en sentido alcista potente la semana que viene, su quiebre, 0,8998. Siguiente resistencia la delimitamos en una congestión de mediano, 0,9076. Y desde ahí nos vamos a la principal de semana, delimitada por una congestión de mediano largo que se nos ha configurado en el precio de apertura anual del año 2013, 0,9149, y viene acompañada por una directriz bajista de mediano plazo. Cuidado con esta doble barrera, principal resistencia para la semana que viene en los 0,9149, a unos 200 puntos de la situación actual. Incluso si la cotización tuviera movimientos alcistas muy importantes, nos acercaríamos a una congestión de mediano en los 0,9253, a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como ya hemos detallado, primordial será el precio de apertura anual, 0,8927. Si la apertura semanal y mensual el día 1 de junio ya fuera por debajo y tuviéramos rechazos en firme de los 0,8927 en los primeros compases de semana, iniciaríamos con presión bajista la semana. Soporte en una congestión de mediano, 0,8891. El principal soporte de semana viene
delimitado por una congestión de la misma categoría que tenemos en los 0,8817, principal soporte de semana. Otro también de la misma categoría que los anteriores, 0,8757 y un último nivel de corto en los 0,8711. Recuerden que este nivel de corto el pasado día 8 de mayo fue clave y primordial para salvarle la vida a la cotización del dólar franco suizo. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, si es que lo hace por encima, será como primer soporte su precio de apertura anual. Como primera resistencia, con gestión de mediano largo, 0,8998. Continuamos con la cotización del libra dólar. Bueno, apoyo perfecto el que nos ha encontrado en la congestión de largo plazo del 1,6709, clave determinante para lecturas de largo plazo y que nos ayuda a tomar decisiones en el corto y en el mediano plazo. Le tiramos los avances porcentuales correspondientes para ver cómo acaba la semana, el mes y cómo se encuentra de salud en este año 2014. Los avances porcentuales en primer momento se los trazamos desde la apertura mensual para ver estos retrocesos desde el día 1 de mayo de un 0,61%, retrocesos más bien mínimos en términos intramensuales. Desde su precio de apertura anual, 1,6568, la cotización del par se encuentra en terreno positivo. Ténganlo muy en cuenta que la cotización del par gira en este año 2014 todavía en terreno positivo un 1,24%. Avances mínimos en términos intraanuales, pero detalle a tener en cuenta. Desde el precio de apertura semanal, la semana nos la abrió sobre la congestión de mediano plazo del 1,6842 que había tenido alquilada como eje central de operaciones durante muchísimas jornadas. Desde el pasado mes de abril se nos desprendió a la baja ya desde los primeros compases de semana y a estas horas retrocede un 0,45%. Si nada lo impide, si estas 2 horas y media que nos quedan todavía de hoy viernes no lo impide, pues seguramente acabará con esos retrocesos esta semana. Por la parte de abajo, como ya detallaremos en el análisis y en la posterior colocación de niveles, el 1,6709 va a ser vital la semana que viene. Temporalidad trimestral, amenazando la barrera histórica del 1,7139, potentísimo siempre este muro que todos los inversores lo tienen puesto en su punto de mira. No duden, el 1,7139 será clave y determinante para la evolución del libra dólar en este año 2014 si se atreve a atacarlo. De momento se ha quedado en la barrera psicológica del 1,70. Es la lectura más importante de temporalidad trimestral. Nos vamos a temporalidad mensual para ver el detalle más importante. El quiebre del 1,6709, sus confirmaciones, sus apoyos y mientras no pierda el 1,6709 no hay miedo de movimientos bajistas y mucho menos si no nos pierde su punto de partida anual en el 1,6568. Lecturas en temporalidad mensual, 1,6709 por la parte de arriba, como hemos detallado, el 1,7139 será clave en próximas jornadas o próximas semanas en caso de que se atreva con esta barrera histórica. Temporalidad semanal, por si pudiéramos sacar algún detalle más. Únicamente el apoyo perfecto en el 1,6709, como le ha salvado esta semana a la cotización del par la vida y será clave la semana que viene. No vamos a detallar nada más sobre la cotización en esta temporalidad y nos vamos a temporalidad diaria. De temporalidad diaria llamamos la atención en 2 detalles importantísimos. El primero, que hemos tenido el quiebre de la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 12 de noviembre del año 2013, que se nos configura el día 5 de febrero del presente año, que la prueba durante mediados del mes de marzo, el día 21, día 22, 23 y 24 del mes de marzo, rechazada la cotización al alza después de apoyar en su precio de apertura anual y de apoyar en el 1,6709, como vemos, secuencias técnicas totalmente con estos niveles de congestión que trabajamos en Forex Índices y cómo el nivel
de mediano plazo en el 1,6998, impecable e implacable el pasado día 6 de mayo, ha repelido, ha rechazado a la cotización del par hasta la congestión de largo y hemos tenido esta semana, atentos al detalle, el quiebre de la directriz alcista de mediano plazo el miércoles día 28. Atentos porque mientras no vuelva por encima de esta directriz, podría ir a realizar un movimiento de reafirmación la semana que viene, está muy cerquita en estos momentos la cotización, podría ir a buscar unos movimientos de reafirmación, pero mientras no vuelva por encima de esta directriz y sobre todo mientras no vuelva por encima del 1,6842 no vamos a ver movimientos alcistas para la cotización de el libra dólar y sobre todo por la parte de abajo vigilando muy de cerca el 1,6709 que sin duda alguna es la clave para que la cotización del par no caiga la semana que viene. Bueno, le tiramos ya los principales niveles de resistencia y de soporte. Atentos a la reunión del Banco Central Inglés, el mismo día que el Banco Central Europeo. El jueves, día 5 de junio, tendremos reunión, decisión de tipos de interés e implementación de activos a las 11 GMT. Cuidado, repito, porque ya hay varias voces, varios funcionarios del Banco Central Inglés que abogan por una subida de tasas en próximas reuniones. Puede ser en esta del mes de junio o puede ser en la del mes de agosto, pero sí es verdad que se desprenden ya a algunos funcionarios de mantener en el 0,50%, que es donde está la tasa de interés del Banco Central Inglés en estos momentos, y abogan ya por una futura subida de tasas. Ténganlo en cuenta para el jueves, seguramente la cotización del libra dólar, como todos los cruces con la libra esterlina, vivirán momentos tensos y si hubiera variación en la tasa de interés, pues seguramente los movimientos serían muy violentos. Si esa tasa fuera incrementada, los movimientos violentos serían al alza, buscando la barrera psicológica del 1,70 de nuevo. Máximos intraanuales, máximos de varios años, en fin, cuidado con esa barrera. De momento, el domingo por la noche, cuando abra el mercado. La directriz alcista de mediano, que nos viene desde noviembre, desde el día 12 de noviembre del año 2013, que hemos visto delimitada anteriormente en temporalidad diaria, va a ser la primera pieza de resistencia. Nos pasaría el domingo por la noche, el lunes, en los primeros compases de semana, en el 1,6795. Primera resistencia a batir. Siguiente resistencia de semana, 1,6842. El quiebre de esta congestión de mediano nos lleva a la siguiente resistencia y principal de semana, 1,6998. Como hemos comentado, impecable e implacable este muro de mediano plazo el pasado día 6 de mayo. Principal resistencia de semana, 1,6998. Siguiente resistencia en un nivel de corto, 1,7045 y quebrado el 1,7045 le abriría las puertas para ir directamente a la congestión de largo que hemos visto detallada y delimitada anteriormente en temporalidades superiores, 1,7139, congestión de muy largo plazo, última pieza de resistencia. Por la parte de abajo, si la cotización entra en presión bajista la semana que viene, lo primero que va a atacar es la congestión de largo plazo en el 1,6709. Primordial, primer soporte, cuidadito con él. De quebrar el 1,6709 nos vamos en busca del precio de apertura anual en el 1,6568, soporte importante. El soporte más importante de semana viene delimitado por una doble barrera, directriz alcista de largo desde principios de año 2009 y congestión de mediano en el 1,6512. Principal fuerza de soporte de semana y desde ahí le abriría las puertas a movimientos bajistas más importantes hasta el 1,6408. Como vemos, a unos 360 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de abajo, vigilando muy de cerca el 1,6709, por la parte de arriba, cuidado con la directriz alcista de mediano. Detallaremos día a día por dónde va pasando esta directriz, dependiendo del día en el que lo ataque, pues será un poquito más arriba, un poquito más abajo. En nuestros análisis intradiarios lo iremos detallando, pero más o menos sería en el 1,6795 como primera pieza de resistencia.
Bueno, terminamos con la cotización del libra dólar y nos trasladamos a la cotización del AUD-USD. Una imagen, como solemos comentar, vale más que 1000 palabras. El nivel de congestión de largo plazo de los 0,9325 se lo ha alquilado ya la cotización del par como eje central de operaciones. Importantísimo siempre, como veremos después detallado en temporalidad mensual, siempre respetado esta congestión de largo plazo, muy tenido en cuenta por los inversores y para medianos y largos plazos, pues nos sirve de utilidad para esas negociaciones. En la presente semana, como vemos, rechazo en firme. De momento los inversores están golpeando, pero no tienen fuerzas para volver por encima de los 0,9325. Vital si queremos que la semana que viene, si queremos ver evolucionar al alza la semana que viene a la cotización de este par. Le tiramos los avances porcentuales desde el día 1 de mayo. La cotización nos arrancó en los 0,9280, consigue unos avances mínimos intramensuales de un 0,29%, avances prácticamente insignificantes. Desde que abrió la semana, nos abrió el día 25, en el nivel de los 0,9237 va a conseguir unos avances de un 0,70%, un 0,72%. En estos momentos, unos avances moderados en términos intrasemanales. Y desde el precio de apertura anual, que lo tiene sobre una congestión histórica de muy largo plazo, que es lo que le ha salvado la vida a la cotización de la AUD-USD, en los 0,8888 consigue unos avances mínimos de un 4,75%, tirando de mínimos ya casi moderados, ¿no?, en términos intraanuales. Nos trasladamos a las temporalidades superiores, como siempre, para ver estos detalles claves determinantes que luego nos sirvan para nuestras negociaciones de medianos y de cortos plazos. Como comentábamos, los 0,8888, 3 trimestres consecutivos golpeando esta congestión de muy largo plazo, como vemos el tercero del año 2013, el cuarto del mismo año, el primero del presente año, efectivo al 100% este muro de muy largo plazo y desde ahí rebote al alza. Es el detalle más importante en estas temporalidades amplias. En temporalidad mensual, el detalle más importante sobre la congestión de largo plazo que hemos detallado en los 0,9325, primordial. Lleva 3 meses empujando y no consigue cerrar por encima de este nivel. Una apertura el día 1 de junio por encima de los 0,9325 y apoyos definidos sobre este muro imprimiría presión alcista a la cotización, buscando la barrera psicológica de la paridad 1 a 1. La congestión más importante y la resistencia más importante la tenemos en los 0,9880. El domingo por la noche, 0,9325. Como vemos, imantada la cotización totalmente y golpeada durante 3 meses consecutivos, marzo, abril y mayo. Va a ser clave para la evolución del par en las próximas jornadas, próximas semanas y en este año 2014. Temporalidad semanal, poquito de temporalidad semanal, simplemente ver la vela alcista con la que nos va a cerrar la cotización del AUD-USD, ver el quiebre de los 0,9325 la semana pasada. En términos semanales, como vemos, hemos tenido el quiebre después del rechazo de esta congestión de mediano largo de los 0,9430, secuencias muy técnicas por debajo de los 0,9325. Mientras no vuelva por encima, nos olvidaremos de movimientos alcistas en el AUD-USD. Temporalidad diaria, por si nos proporcionara alguna información adicional. Muy importante, la información que nos aporta desde el día 24 de enero del presente año, directriz alcista de mediano plazo, golpeada en varias ocasiones. El golpe más potente lo tuvimos el día 2 de mayo, rechazada al alza, y vemos cómo nos la quebró el día 20 de mayo a la baja. Cuidado, porque un rechazo en firme de la directriz y de la congestión de los 0,9325 imprimiría muchísima presión bajista a la cotización del par la semana que viene. Temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de resistencia y de soporte. Como ya hemos detallado en varias ocasiones, imprescindible el quiebre de los 0,9325. Si en los primeros compases de semana consigue encontrar apoyos sobre los 0,9325, nos encontramos con la resistencia delimitada por la directriz alcista de mediano, quebrada
quebrada el pasado día 20, como hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, y que la semana que viene nos pasaría sobre los 0,9380. Quebrada esta pieza de resistencia, nos vamos a la principal de semana, delimitada por una congestión de mediano largo, 0,9430. El quiebre de esta congestión nos lleva a un nivel de corto como siguiente resistencia en los 0,9503. Atentos también a este nivel, a 200 puntos de la situación actual, y última pieza de resistencia, congestión de mediano, 0,9565 y medio, 0,9566. Por la parte de abajo vamos a colocarle 4 piezas de soporte, todas de la misma categoría, niveles de corto. 0,9270, clave en jornadas anteriores, como podemos apreciar en la imagen. 0,9270, primer soporte inmediato. Otro lo vamos a topar en los 0,9178. Siguiente, también de la misma categoría que los anteriores, en los 0,9085, y desde ahí nos topamos con el último en los 0,8991. Quebrado incluso los 0,8991, ya imprimiría presión bajista muy potente hacia su precio de apertura anual en los 0,8885, junto con la congestión de largo de los 0,8888, que le ha salvado la vida durante 3 trimestres consecutivos. Hemos visto las secuencias en temporalidad trimestral. Por la parte de arriba, primordial, 0,9325 como primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, primordial, como nivel de corto, 0,9270. Entre estos dos niveles estará la clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Continuamos con la cotización del euro-yen. La secuencia y la imagen es totalmente esclarecedora. La cotización se encuentra encerrada entre dos barreras históricas. Por la parte de arriba, congestión de largo, 139,41. Por la parte de abajo, congestión de mediano, impecable esta semana, 138,02. Niveles que serán primordiales, sobre todo con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Le vamos a tirar los avances porcentuales de rigor. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver cómo se encuentra de salud la cotización del euro-yen desde su punto de partida anual. Recordemos que el punto de partida anual lo tenemos en la zona de los 144,80. Le tiramos estos retrocesos que mantiene la cotización desde su punto de partida anual en estos momentos, unos retrocesos de un 4,13% exactamente. Desde el punto de apertura del mes de mayo, el para abrió en la zona de los 141,80, mantiene también unos retrocesos de moderados a abultados en términos intramensuales de un 2,14%. Y desde que nos abrió la semana, desde el día 25, que abrió la semana, la cotización en el nivel de los 138,86, como vemos en estos momentos, cotiza prácticamente en tablas, con unos retrocesos de 6 o 7 puntitos, es decir, unos retrocesos de un 0,04% prácticamente insignificantes. Nos va a cerrar en tablas el euro-yen esta semana. Traslado a temporalidades superiores, temporalidad trimestral, simplemente para ver la congestión de muy largo plazo que tenemos por la parte de arriba en la barrera psicológica de los 150, exactamente la congestión nos pasa en los 150,08 y otra congestión por la parte de abajo de muy largo también en los 133,51, más cerquita de esta congestión que sin duda alguna, si tuviéramos reducción de tipos por parte del Banco Central Europeo y los comentarios de Mario Draghi le hicieran daño al euro, poquito a poco iría buscando esta barrera de los 133,51. Atentos a ese detalle. Si los comentarios de Mario Draghi y esa decisión de tipos favorecieran a la cotización de los cruces con el euro, imprimiría presión alcista, buscando los niveles superiores. De temporalidad trimestral, nada más. Temporalidad mensual. Desde el día 1 de enero, como todos los cruces con el yen, no han vuelto a cotizar por encima del precio de apertura anual, 144,81. Presión bajista intraanual y presión bajista también de la directriz alcista de largo plazo, que nos viene desde el año 2012.
Como vemos, lleva 2 meses, abril y mayo, por debajo de la misma. No se nos ha desprendido en demasía, pero sí que nos va a cerrar por debajo de los 139,41. Hoy viernes 30 de mayo, detalle importantísimo a tener en cuenta. Traslado a temporalidad semanal. Algún detallito nos ofrece, bueno, las secuencias de la directriz alcista de largo, el rechazo del precio de apertura anual de los 144,81, estos rechazos de la directriz, sobre todo a mediados del mes de abril, este rechazo le hizo muchísimo daño con este doji prácticamente de implicación bajista, nos ha llevado a la cotización a la congestión de muy largo de los 139,41. Va a cerrar esta semana y el mes de mayo por debajo del mismo. Atentos al detalle, importantísimo, porque mientras no vuelva por encima de los 139,41 nos vamos a olvidar de movimientos alcistas para este cruce en el año 2014. Temporalidad diaria. Bueno, de temporalidad diaria ningún detalle que tener en cuenta, simplemente como por la parte de arriba ya lleva todo el mes de mayo ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, los 139,41, y como por la parte de abajo de momento los 138,02 le sirven de salvavidas. Espacio de 4 horas y le colocamos las principales piezas de resistencia en primer momento para la semana que viene. Primera pieza de resistencia, 139,41. Quebrada esta pieza de resistencia, nos vamos en busca de 3 de la misma categoría, niveles de corto, ambos. 140,37. Siguiente en los 141,78. Y desde ahí nos vamos a la última resistencia y principal de semana en los 143,21. Como vemos, bastante alejada de la cotización actual, pero si tuviéramos sentimiento alcista en la cotización del euro-yen, perfectamente alcanzables. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer si queremos ver presión bajista es el quiebre de los 138,02, imprescindible. Si nos quiebra los 138,02, atacamos un nivel de corto, en los 137,54. Quebrado los 137,54, campo abierto hasta una congestión de mediano que es el principal soporte de semana, 136,15. Quebrado los 136,15, imprimiría más presión bajista para ir ya a una congestión de mediano largo cercana a la barrera psicológica de los 135, exactamente en los 135,34. A unos 350 puntos de la situación actual le colocamos el último soporte. Si a medida que avanza la semana va quebrando niveles, le iremos colocando otros en las negociaciones intradiarias. Como vemos, ya nos aparece aquí la congestión que hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral de los 133,51. Por la parte de abajo, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 138,03. Por la parte de arriba, 139,41. Sobre todo, vigilen muy de cerca este nivel de largo plazo, porque mientras no vuelva por encima, la presión bajista continuará en el euro-yen. Bueno, terminamos el análisis más completo, como es lógico, de los principales pares de divisas, y ahora vamos a hacer una lectura muy rápida y una colocación de niveles de otros cruces que también son seguidos por muchos inversores y también lo siguen personas que acompañan a Forex Índices durante toda la negociación intrasemanal. Vamos en primer momento a ver la cotización del Libra-Yen y le colocamos los principales niveles de resistencia en un primer momento. Nos va a cerrar por encima de un nivel intermedio que tenemos en los 170,08, prácticamente la barrera psicológica de los 170. Va a cerrar por encima. Detalle importante a tener en cuenta que el mes de mayo cierre por encima de los 170. Como primera pieza de resistencia nos vamos a topar la congestión de mediano largo. Siempre imanta, siempre captura y siempre ejerce fuerza de soporte o de resistencia sobre la cotización en los 171,46. Primera pieza de resistencia. Desde ahí nos vamos a la principal de semana. Nivel de corto que vendría ayudado por la directriz alcista de mediano largo, 172,53. Una resistencia intermedia la topamos en los 173,56 y quebrada esta nos vamos al precio de apertura anual que la cotización lo tiene en los 174,44.
Le echamos un vistacito a la directriz alcista de mediano largo. Nos vamos a temporalidad semanal y vemos cómo esta directriz, que nos arranca en el año 2012, con su configuración en agosto del año 2013, ha sido quebrada, como vemos, en el mes de mayo. Atentos a esta doble barrera porque mientras no vuelva por encima, y mucho menos mientras no vuelva por encima del precio de apertura anual, para secuencias de mediano y de largo plazo nos vamos a olvidar de movimientos alcistas. Secuencias de mediano largo, para secuencias de corto, iremos implementando niveles día a día. Como principales soportes de semana, lo primero que debe hacer la cotización de libra-yen es quebrar el nivel de los 170,08 como primera pieza de soporte. Siguiente soporte, nivel de corto, 169,08. Principal soporte de semana, 168,34. Atentos a este nivel. Y otro nivel de corto como último soporte de semana en los 167,35. A 325 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R, 171,46. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 170,08. Seguimos con la cotización del dólar CAD. PIB, hemos conocido hoy viernes, día 30 de mayo, el Producto Interior Bruto desde Canadá, datos pésimos de Producto Interior Bruto desde Canadá, pero como vemos no le ha hecho, en el primer impacto sí le hizo un poquito de daño a la cotización, como vemos, pero después se ha replegado y prácticamente lo tenemos en precios de apertura del día. Movimientos de ida y vuelta en sesión americana, provocados por ese PIB que hemos conocido desde Canadá a las 12:30 GMT del día de hoy. Instalado en la congestión de mediano largo del 10854. Como vemos es lo que respeta, lo que imanta y lo que captura la cotización. Será primordial para este mes de junio. El 10854. Por la parte de arriba, si consigue apoyos en firme en la apertura semanal, atacamos una resistencia delimitada por una congestión de mediano. 10953, siempre clave, siempre respetada. Recorrido amplio, le abriría puertas, el quiebre de este nivel le abriría puertas al alza hasta un nivel de corto, 11075, y el quiebre de este nivel de corto nos llevaría a la principal resistencia de semana delimitada por una congestión de muy largo en el 11142. Atentos a este nivel. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada en los primeros compases de semana del 10854, atacaríamos un soporte delimitado por una congestión de mediano, 10792. El quiebre de este nivel imprimiría mucha presión bajista a la cotización buscando el principal soporte de semana, congestión de largo 10654 a 200 puntos de la situación actual y muy cerquita ya del precio de apertura anual en el 10623 como última pieza de soporte para la semana que viene. Todo gira en torno, el domingo por la noche, día 1 de junio, cuando abra el mercado, todo gira en torno al 10854. Si encuentra apoyos en los primeros compases, iniciaríamos movimientos alcistas buscando la congestión del 10953 y medio, 10954. Si tenemos rechazos en los primeros compases de semana, buscaríamos un soporte delimitado por una congestión de mediano 10791. Le echamos un vistazo también a la cotización del euro-libra. Instalado en su precio, en el precio de apertura anual del año 2013, 0,8125, convertida en congestión histórica ya de mediano largo, como vemos es lo que testea y lo que merodea en las últimas jornadas. Será clave la semana que viene, sin duda alguna, apoyos firmes, comprimimos el gráfico, apoyos firmes en los 0,8125 imprimirían presión alcista a la cotización. Recuerden que pelea con la directriz alcista de largo plazo, nos lo quebró en espacios cortos el día 8 de mayo. Le vamos a echar un vistazo en temporalidad mensual, que es donde está delimitada y configurada esta directriz alcista de largo plazo y es donde debe de tomarse en cuenta para quiebres. Directriz alcista que nos arranca en enero del año 2007 con su configuración y su formación en julio del año 2012. Como vemos, el mes de mayo, si no lo impiden, estas 2 horas que quedan de negociación, va a cerrar por debajo de ella. Atentos porque mientras no la recuperen no volveremos a ver movimientos alcistas de largo plazo en el euro-libra.
Volvemos al espacio de 4 horas. Tengan muy en cuenta la directriz. Nos pasaría la semana que viene en la zona de los 0,82. Cuidadito, además implicaciones psicológicas, 0,8200, resistencia importante. De quebrar los 0,82 nos vamos a una congestión de mediano largo. En los 0,8257, detalles importantísimos los que nos dejó sobre esta congestión a finales del mes de abril y a principios del mes de mayo. Atentos porque va a ser resistencia importante y el quiebre de la misma nos lleva al precio de apertura anual en los 0,8299, muy cerquita de la directriz bajista de muy largo plazo, que es con lo que pelea la cotización en el muy largo plazo. Lo veremos a continuación en temporalidad trimestral. Estas secuencias en temporalidad trimestral son esclarecedoras. La directriz bajista de muy largo que nos arranca en los máximos históricos del año 2008 y que se nos configura en el primer trimestre del año 2011, como vemos lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres consecutivos, es decir, año y medio golpeando, año y medio intentando quebrar al alza la directriz bajista de muy largo plazo y no lo ha conseguido en ningún momento. Detalles primordiales, sobre todo si al final se configura y se confirma el quiebre de la directriz bajista de largo plazo. Esta directriz, si se confirma el quiebre de esta directriz, cuidado porque entraríamos en presiones bajistas importantes para la cotización del euro-libra en espacios temporales amplios. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital 0,8125. Su quiebre le abre espacio hasta una congestión de mediano en los 0,8033. Desde ahí nos vamos a un muro de contención de largo plazo, principal soporte de semana en los 0,7949, prácticamente a 200 puntos de la situación actual. Incluso si tuviéramos el quiebre del principal soporte de semana, nos encontraríamos con una congestión de mediano en los 0,7565. Primordial el domingo, día 1 de junio, cuando abra el mercado, 0,8125. Sobre este nivel gira la clave inmediata de este cruce. Le vamos a echar un vistazo también al cruce del dólar neozelandés con el dólar americano. Cruce que también es muy seguido por los inversores, por la gente de Forex Índices. Vamos a analizar un poquito el dólar neozelandés con el dólar americano, pero aquí nos vamos a ir a una temporalidad diaria porque es donde realmente nos orienta un poquito este cruce. Detallar el quiebre esta semana de los 0,8522, primordial, nivel que le ha servido de apoyo y de salvavidas desde el mes de marzo, como vemos, golpeado en muchísimas ocasiones. Este nivel nos viene de varios años atrás, de ahí que sea siempre tan respetado, y el quiebre de este nivel a la baja, con sus rechazos, el último día de negociación de esta semana, son claves. Necesitamos que vuelva por encima de los 0,8522 si queremos ver la semana que viene movimientos alcistas. Quebrado los 0,8522 nos toparíamos con una resistencia de la misma categoría que la anterior, en los 0,8634, y quebrado este nivel directamente a la última resistencia 0,8811. Claves determinantes estas órdenes vendedoras masivas colocadas el pasado día 6 de mayo por debajo de esta congestión de largo de los 0,8811. Por la parte de abajo, dos soportes, congestiones de mediano, 0,8406 y el siguiente en los 0,8311. Quebrado los 0,8311 nos iríamos a una doble barrera que se nos ha formado para este año. Precio de apertura anual y congestión de muy largo plazo que confluyen ambos prácticamente un poquito por encima de los 0,82. Vistazo rápido también a las cotizaciones de la plata y el oro, retrocesos importantes. Los que mantienen las cotizaciones nos vamos a un espacio de 4 horas para ver los rechazos que mantiene continuos la cotización de la plata sobre la directriz bajista de largo plazo. Demasiados rechazos ya le están haciendo daño a la cotización de la plata. Vamos a ver en temporalidad mensual configurada esta directriz que nos arranca en el año 2011, en el mes de abril, configurándose en el mes de octubre del año 2012. Presión bajista de esta directriz y presión bajista del precio de apertura anual en los 19,47.
Trasladamos a temporalidad de 4 horas y comprimimos el gráfico. En primer lugar, para realizar la lectura sobre la directriz, estos rechazos en el mes de mayo le han hecho muchísimo daño después de tener como eje central de operaciones su precio de apertura anual y la congestión de muy largo en la zona de los 19,50, como vemos lo ha tenido como eje central prácticamente durante mes y medio, se nos ha desprendido en los últimos compases del mes de mayo. Entra en presión bajista la cotización de la plata. Le tiramos unos avances porcentuales para ver lo que retrocede la cotización desde su punto de apertura mensual, anual y semanal, que coinciden ambos, retrocede un 4%, que en términos intrasemanales son retrocesos muy abultados, en términos mensuales son retrocesos abultados y en términos intraanuales son retrocesos de mínimos a moderados. La semana que viene, cuando abra el mercado el domingo por la noche, por la parte de abajo este nivel de corto va a ser clave. 18,24, primer soporte. El quiebre de este nivel le abre puertas al principal soporte de semana, delimitado por una congestión de muy largo plazo en los 17,43. Por la parte de arriba, la triple barrera delimitada por el precio de apertura anual, la congestión de muy largo y la directriz bajista de largo. Esta triple barrera será clave y determinante. Primera resistencia y principal de semana. Mientras no la quiebre, no vamos a ver movimientos alcistas para la plata. Y si la quiebra, tendríamos vía libre con movimientos alcistas muy importantes. La barrera psicológica de los $20 por onza ejercería fuerza de resistencia y desde ahí buscando una congestión de muy largo plazo en los 21,37. Vamos con la cotización del oro. Movimiento bajista muy potente también el que nos marca la cotización del oro esta semana, retrocesos muy importantes. Desde que no pudo con la congestión de largo de los 1.330, como vemos a mediados del mes de abril, durante varios días consecutivos estuvo golpeando, estuvo intentando evolucionar por encima, no lo consiguió, estos rechazos ya le hicieron muchísimo daño y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del oro es un movimiento bajista. El nivel de los 1.255 va a ser clave la semana que viene. 1.255, como vemos, ha llegado esta semana, se ha imantado, se ha atrapado la cotización ahí durante la jornada del jueves y principios de jornada del viernes, pero en sesión americana vemos como ya se nos ha desprendido. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, primordial será 2.255, primera resistencia. Otra en un nivel de corto la vamos a topar en los 1.293 y quebrada esta nos iríamos a los 1.330, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1.228, nivel de corto. Siguiente soporte y principal de semana, precio de apertura anual, 1.205. Recuerden que desde el día 1 de enero nunca ha cotizado por debajo de su precio de apertura anual. Atentos al detalle porque será clave, primordial y principal soporte de semana. Quebrado los 1.205, nos vamos a una congestión de largo ya en presión bajista muy potente, entraríamos en los 1.182,5. Cuidado con esta congestión de largo plazo. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. Más que nada, vamos a comprimir un poquito el gráfico, más que nada para ver las secuencias que nos deja la cotización del oro. Desde su punto de partida anual, como comentamos, en los 1.205 lo único que ha hecho ha sido, en este año 2014, ir a testear, ir a probar este muro de congestión de muy largo en los 1.330 y desde ahí rechazo en firme a la baja. Cuidado con su punto de partida anual porque será primordial de aquí en adelante para la cotización del oro. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene en los principales pares de divisas, en los secundarios, oro, plata, DAS, IBEX, Dow, en fin. Cualquier duda, cualquier comentario sobre el mercado, cualquier problema que tengan, si necesitan buenos planes de negocio, gestiones de capitales, planes de enseñanza personalizados, siempre acoplados a su perfil de inversor, no lo duden. Pónganse en contacto con nosotros que les asesoraremos de forma profesional. Nuestros teléfonos están a su disposición, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. Nada más. Muchísimas gracias.
buen negocio, tengan cuidado, sobre todo a final de semana tendremos decisión de tipos del Banco Central Europeo, del Banco Central Inglés y también tendremos los datos de empleo desde Estados Unidos del mes de mayo, el viernes de la semana que viene. Atentos a todo ello en nuestros análisis intradiarios, como hemos comentado ya en varias ocasiones, iremos implementando con niveles de intradía, con niveles intermedios, para que nos ayuden a tomar decisiones en la operativa de intradía, en la negociación de cortito plazo. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene.